Amigo, amiga, buenos días. Antes que nada, Dios te bendiga. Nuevamente es un placer poder compartir contigo la palabra de Dios en un tema también por demás interesante, del cual queremos hablar hoy, y es acerca de el lugar de los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué sucede cuando la persona muere? ¿A dónde va? ¿A dónde va su alma? ¿A dónde va su espíritu? ¿Qué pasa con esa persona? Pues vamos a hacerlo primeramente mediante la escritura, ¿sí? Vamos a ir al libro de Proverbios, ¿sí? En el versículo 15, capítulo 24, en el capítulo 15, perdón, versículo 24 dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Primeramente hay que tener en cuenta una cosa, hermanos, ¿sí? Vamos a ir a la parábola de Lucas 16, donde el Señor habla del rico y Lázaro, ¿sí? El Seol es la connotación que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al lugar o la habitación de los muertos, ¿sí? Algunas personas dicen que el Seol se refiere a la tumba, pero no es así, porque el Seol, ahorita como vamos a ver aquí, se traduce al Nuevo Testamento como Hades, porque el Nuevo Testamento fue traducido del griego, y si ustedes recuerdan, en la cultura griega, el dios Hades para ellos era el dios del inframundo, ¿sí? El dios de los muertos. Entonces, en relación a la connotación y la cultura que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar en esta parábola del rico y Lázaro, nos viene el Señor a recorrer el velo del lugar de los muertos. Otra cosa que voy a dejar muy en claro: algunas personas dicen, ministros, teólogos, estudiantes, que esta parábola de rico y Lázaro es simplemente una parábola que es un ejemplo ilustrativo que el Señor pone, pero que en ninguna manera es la realidad. Yo les voy a decir dos cosas. La primera: el Señor Jesucristo no vino a contarnos cuentos, el Señor Jesucristo vino a contarnos la realidad. Cuando el Señor Jesucristo decía que el reino de los cielos es semejante a la, ¿cómo se llama? A la siega, y que los ángeles eran los segadores, y ponía los ejemplos, y que el dueño del terreno era el Padre, etcétera. Entonces él estaba poniendo un ejemplo ilustrativo de una realidad, porque también así serán tomados en el reino de los cielos, al fin de los tiempos, los justos, y serán desechados los pecadores. Cuando Cristo dijo que se quemarán allá a fuego la cizaña, y será el lloro y el crujir de dientes, también era una parábola, pero que nos está originando una realidad, ¿sí? Entonces lo que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí en la parábola del rico y Lázaro es una parábola que nos ilustra un lugar real, existente, y que ahorita lo vamos a ver. Y en segundo lugar, que habla sobre Abraham, habla sobre el padre Abraham. Aquí, como vamos a ver, el rico reconoce a Abraham, ¿sí? Y Abraham es una persona real, Abraham existió, ¿sí? El Señor no nos está hablando de un personaje ficticio. Nos menciona el nombre de Lázaro. Ese Lázaro probablemente es un hombre que existió también. Nos habla del rico. Tal vez el Señor Jesús no quiso decir el nombre, pero se supone que ese hombre rico también existió, ¿sí? Pero en su infinito amor y misericordia el Señor no quiere decir el nombre para no exponerlo. Quizá fue algún hombre contemporáneo con la gente que pudo haber escuchado esta parábola, ¿sí? Pero vamos a la profundidad de la palabra para no seguir bla, 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 y vamos a analizar. Dice así el rico y Lázaro en Lucas 16, del 19 al 30. Dice así: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, ¿sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre era muy rico. Por lo que dice que es de púrpura y de lino fino, probablemente era un hombre también que era religioso, ¿sí? Púrpura y lino fino. Acordémonos que la Escritura dice que se nos dará lino fino a la iglesia para estar delante de Dios, ¿sí?
Entonces probablemente se puede presumir que era un sacerdote, ¿no? Quizá un levita, pero que no tenía amor, ¿no? Un ejemplo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas. Te das cuenta, si este rico vivía ahí, tenía tiempo que Lázaro estaba ahí y jamás lo ayudó, o sea, él lo tenía. Y a él, que tenía banquete con esplendidez, pues no le importaba, ¿sí? Y dice, y ansiaba saciarse, o sea, el Lázaro, el pobre, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. He ahí principalmente el pecado de este rico, ¿sí? No tuvo misericordia de su prójimo, ¿sí? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Aquí viene ya la parte interesante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora vamos bien, entonces vamos a empezar. Se dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Qué fue llevado por los ángeles? ¿El cuerpo? De ninguna manera. El pobre dice que fue llevado, pero su cuerpo también fue, a lo mejor no fue ni sepultado porque no tenía para sepultura. Probablemente lo tiraron por ahí en algún arroyo, no sé, ¿sí? Pero el cuerpo, la parte material, esa parte quedó en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué llevaron los ángeles al seno de Abraham? ¿Sí? Llevaron el alma del mendigo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, dice, y en el Hades alzó dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este sí fue sepultado porque tenía dinero, dejó de echar su tumba, quizás pagada, y ahí lo sepultaron, ¿sí? Y en el Hades, o sea, el rico, alzó sus ojos. Y si nos damos cuenta, ya aquí está hablando el Señor ya de un lugar específico que le llama Hades. Y en el Hades, o sea, en el infierno, el Seol, traducido del Antiguo Testamento, ¿sí? Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico ya estaba, hermano, amigo que nos ves, sufriendo la condenación inmediatamente después que murió. Está claro. O sea, no tenemos que esperar a que Cristo venga para irnos al infierno, porque el infierno ya está en el centro de la tierra. Nos lo dice que el Seol está, el camino del entendido es del necio, perdón, es hacia abajo, nos lo acaba de decir Proverbios. ¿Sí? Y estando en tormento y vio de Abraham, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto nos indica también, hermanos, dice que él vio si el cuerpo del rico quedó en la tierra, en la sepultura, ¿cómo es que podía ver? Esto nos da a entender que el alma, que es la parte inmaterial que va a sufrir la condenación o la vida eterna, ¿sí? Que ahorita con la escritura te lo puedo comprobar, es la parte, tiene ojos, unos ojos espirituales y puede sentir dolor porque dice, y estando en tormentos, o sea, si no sentía dolor, si no sentía, entonces ¿cómo es que lo estaban atormentando? Después nos va a decir él que está en una llama atormentado, vamos a escuchar. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No pidió una jarra de agua, pidió una gotita de agua. ¿En qué tormento estará esta persona? ¿Sí? Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí volvemos, también nos habla que él tiene sentido del gusto porque él quiere un vaso de agua, él quiere una gota de agua. Él quiere refrescar su garganta con una gotita de agua. El alma, la parte inmaterial del alma también siente dolor, siente sed, siente tristeza, siente muchas emociones. Eso nos lo está diciendo. Por eso es que esto no es una parábola. Cristo nos está hablando de un lugar terrible al que no quiere que nosotros vayamos, ¿sí? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Esto qué nos enseña, hijo?
Una vez que estabas vivo, tuviste oportunidad de arrepentirte. Ahora estás muerto, es demasiado tarde. ¿Sí? En pocas palabras, no había ya oportunidad para el rico. ¿Sí? Lo desperdició todo. ¿Sí? Porque en vida era la única oportunidad que nosotros como creyentes tenemos. Además de todo esto, una gran cima con ese es un abismo, ¿sí? Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. O sea, nadie podía pasar ni de vuelta porque había un abismo, o sea, un abismo, un pozo profundo, abismo que nadie podía pasar, ¿sí? Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La condición de este hombre, amiga que me ve, era tan terrible, ¿sí? Que él prefería no ver a sus hermanos y que por favor les avisaran para que ellos no fueran a ese lugar de condenación. Aquella persona tonta que dice, pues me voy al infierno y me voy a encontrar con mis amigos, no sabe ni lo que está diciendo. Te das cuenta, el rico no quería ni ver a sus hermanos con tal de que ellos se salvaran, aunque no los viera nunca, sí, pero que no pasaran la misma condenación que él. ¿Sí? Así es que no te creas que el infierno es un lugar muy bonito, ahorita porque estás inclinado, porque estás en tu cama, en tu colchoncito, lo dices, pero no sabes lo que estás diciendo. ¿Sí? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, quienes óiganlos. En pocas palabras le da a entender, ¿sabes qué? Tienen la ley, los profetas, la Biblia, que la lean, que la crean, y esa es la única forma en la que podrán tener el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, nos habla la Biblia. Cuando una persona se muere sin Cristo, se va al al infierno, al Hades. Ahora, una explicación breve. Cuando el Señor Jesucristo muere, dice la palabra que Él descendió a las partes más profundas y se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces se llevó a los que estaban en esa cautividad, en el seno de Abraham, se llevó a esas almas y las presenta delante de Dios para que ahora sí ya tengan acceso a la inmediata presencia de Dios, porque entonces Jesucristo ya había logrado abolir la ley, abolir todo lo que al hombre le acusaba, ya había renovado todas las cosas, por eso ya el hombre, esas almas ya tienen acceso delante de Dios, ¿me entiendes? Ahí estaban en ese seno de Abraham. Y el infierno ahí quedó, o sea, el Seol, ese infierno en donde están las almas y aún personas siguen muriendo sin Cristo, ahí sigue llenándose. En Apocalipsis 20 dice que cuando el Hades y la muerte entregaron sus muertos, dice, la muerte entregó sus muertos y el Hades los que habían en él, y fueron juzgados según sus obras. Y ese infierno va a ser echado en el lago de fuego, ¿sí? Entonces el infierno ahí sigue, lo único que el Señor presentó y se llevó fue el seno de Abraham, ¿sí? Eso es, ahí iban los santos del Antiguo Testamento que morían en Cristo al seno de Abraham. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la persona que se muere en Cristo, su alma va al Padre directamente, porque Cristo ya la presenta. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a lo que es a podrirse, a desecharse, ¿sí? El espíritu vuelve a Dios, dice, porque Dios lo dio, y el alma es la parte material que goza de la condenación o de la destrucción, o sea, de la condenación, perdón, o de la vida eterna, ¿sí? Recordemos que el mismo Señor Jesucristo, su cuerpo quedó en la tumba que compró José de Arimatea. Su espíritu lo encomendó a Dios porque dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el alma de Cristo es la que dice que bajó a las partes más profundas, ¿sí? Y dio dones a los hombres y se llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Entonces, ahora, hermanos, si tú me dices, ¿y cómo es que existe el alma? Lee Apocalipsis 6, 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las
almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ya hay almas allá, hermanos, ¿sí? Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y dice, fíjate, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, allá hay almas debajo del altar de Dios que están pidiendo, clamando venganza, pidiendo ya la redención, tomar sus cuerpos espirituales nuevos para estar ya bien delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, el día que tú te mueras, el día que yo me muera, ¿sí? No creas que me voy a ir o que, como dice la gente, aquí acabó todo, aquí se acabó todo, no existe nada, no, hermano, ¿sí? El alma se va a la condenación o a la vida eterna, ¿sí? Es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos la vida eterna. Te pongo otro ejemplo, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿sí? Vino nuevamente su espíritu, vino su alma y Lázaro volvió a vivir. Lázaro volvió a morir posteriormente, ¿sí? Y ya se fue a la presencia de Dios. ¿Por qué crees que Cristo le dijo al ladrón de la cruz, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué? Porque ese mismo día Jesucristo iba a bajar al paraíso de abajo, al seno de Abraham, ¿sí? A presentarse como el Mesías y llevar cautivo a la cautividad. Porque si tú analizas, Cristo todavía no había subido al cielo, porque a María Magdalena le dice, no me toquéis que aún no he subido al Padre. Ya después cuando sube al Padre y todo poder y autoridad le es dada, entonces ya se les aparece y les dice, ya lo podían tocar y les dice, todo poder y autoridad me he dado sobre la tierra y sobre el cielo. Hermano, el alma existe, ¿sí? Es la parte inmaterial que va a gozar la vida eterna o va a sufrir la condenación. ¿Sí? Y la condenación es que tú no creas en el unigénito Hijo de Dios, que te apartes y que vivas tu vida conforme a tu voluntad y a tus deseos y no a la voluntad de Cristo. Hermano, arrepiéntete, Cristo está a la puerta. Dios te bendiga.